¿Te imaginas tejer este bolso tú misma? Colores hermosos, forma perfecta y hecho completamente a mano con trapillo. Quédate porque te enseño paso a paso cómo hacerlo desde cero y te doy mi truco para que las asas te queden así de lindas. Los materiales que vamos a necesitar son trapillo, puede ser trapillo de algodón licrado o trapillo pluma. Yo voy a utilizar estos dos colores y van a necesitar aproximadamente 200 gramos de cada color. Aquí yo tengo un poco más. Tijeras, marcadores de puntos, cinta métrica y nuestra aguja. Esta aguja es número 6, pero ustedes van a usar de acuerdo al grosor de su trapillo. Bueno, para iniciar vamos a empezar con un nudo deslizado. Hacemos el nudo, pasamos la aguja y vamos a tejer 22 cadenetas. Esta versión del bolso que vamos a hacer es una versión mini, así que si desean el bolso más grande deben tejer más cadenetas para darle más altura al bolso. Este número de cadenetas es la que nos va a definir la altura del bolso. Listo, aquí yo ya tengo mis 22 cadenetas. Es decir que más o menos de este tamaño va a quedar nuestro bolso, doblando esta tira a la mitad. Ahora vamos a agregar una cadeneta número 23, que es la que nos va a dar altura al bolso. Nos va a dar la altura de nuestro siguiente punto. Ahora en los primeros 4 puntos vamos a trabajar puntos rasos, es decir que vamos a meter la aguja, tomamos la hebra y pasamos la hebra derecho por la orejita. Llevamos 2, vamos por el tercero, metemos la aguja, tomamos hebra y pasamos la hebra por la orejita. Y ese sería el último punto raso. Acá vamos a poner un marcador de puntos, que es el que nos va a servir para ubicarnos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a contar los últimos 4 puntos de nuestra tira y vamos a poner también un marcador de puntos que nos sirva como referencia. Durante todos estos puntos vamos a estar trabajando puntos bajos. Acá ya empezamos a trabajar puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Ya casi estamos llegando a nuestro marcador. Seguimos tejiendo puntos bajos.
Aquí ya llegamos y vamos a tejer puntos rasos. Tejemos el primero y ponemos nuevamente el marcador de puntos. Tejemos el segundo punto raso. El tercero y el último punto raso. Acomodamos nuestro tejido y acá lo que vamos a hacer es agregar una cadeneta al aire, que es la que nos va a dar altura para la siguiente vuelta. Giramos nuestro tejido y nos vamos a devolver. ¿Cómo nos vamos a devolver? Por la hebra de la parte de arriba de nuestro tejido, ¿sí? Solo vamos a tomar una hebra. Vamos a iniciar igualmente haciendo 4 puntos rasos, solo tomando la hebra de la parte de arriba. Llegamos al marcador, hacemos el último punto raso, ubicamos nuevamente el marcador porque lo vamos a necesitar durante todo el tejido. Y acá vamos a empezar a trabajar puntos bajos hasta llegar a nuestro siguiente marcador. Tejemos nuestro último punto bajo. Aquí ya llegamos a nuestro marcador. Lo quitamos y tejemos los últimos 4 puntos haciendo puntos rasos. Igualmente solo tomando la hebra de la parte de arriba. Ubicamos nuevamente nuestro marcador en ese primer punto. Terminamos con una cadeneta al aire y lo que vamos a hacer es ir tejiendo. Acá ya llevamos 3 vueltas, vamos a tejer 18 vueltas en total. Perfecto, aquí yo ya he hecho mis 18 vueltas. El bolso quedó con una medida de 23 centímetros. Pero recuerden que el bolso va doblado a la mitad. Es decir que realmente nuestro bolso mediría 11 centímetros por 21 centímetros aproximadamente. Recuerden que si lo desean más grande, al principio del tejido deberían tejer más cadenetas y también acá tejer más vueltas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer el asa. Vamos a ingresar por la segunda
por el segundo punto. Sí, vamos a salir por acá, pasamos nuestra aguja por allí, sacamos hilo y se me enredó un poquito, atravesamos el hilo, ajustamos y lo que vamos a hacer es trabajar cadenetas al aire hasta llegar al otro lado. Yo voy a tejer 16 cadenetas más o menos. Entonces estas tiras que me quedaron las voy a ir escondiendo. Bueno, acá tengo una cadeneta, tengo 2 cadenetas, voy escondiendo las 2 tiras que me quedaron. Y voy a cortar acá para que no me quede como tan larga y continúo tejiendo mis cadenetas. Hasta llegar al otro lado. Como ya les mencioné, vamos a tejer un total de 16 cadenetas para esta asa, ¿sí? Listo, acá yo ya tengo mis 16 cadenetas. Vamos a ubicar nuevamente el segundo punto, no el último, sino el segundo punto del bolso. Se me enredó un poquito acá. Tengo que sacar el hilo. Ubicamos el segundo punto, tomamos hilo y vamos a traerlo, se me enredó un poquito acá, vamos a traerlo hasta este lado nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente, que se me estaba enredando un poquito acá. Aquí ya terminé mis 16 cadenetas. Ubicamos el segundo punto del bolso, tomamos hilo, sacamos y sacamos hasta el otro lado. Y vamos a pasar por la orejita que teníamos. Listo. Ahora vamos a pasar por el primer punto del bolso, por el espacio que habíamos dejado. Metemos la aguja por el primer punto y la atravesamos hasta el primer punto del otro lado. Aquí vamos a tomar nuevamente hilo y lo vamos a traer hasta este otro lado del bolso. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar puntos bajos alrededor de todo el asa hasta llegar al otro lado. Nos vamos a ir trabajando puntos bajos. Y voy escondiendo esta tirita que se me quedó. Ahora la puedo esconder.
No importa si acá se nos ve un poquito feo el asa con las tiras que escondimos ahora, porque ahorita vamos a pasar nuevamente un tejido por el asa para taparla. Listo, llegamos al final de nuestra asa trabajando puntos bajos. Ahora organizamos y nos vamos a ubicar en el primer punto que habíamos dejado libre. Vamos a pasar la aguja por el primer punto, atravesamos hacia el otro lado, tomamos la hebra, la traemos hacia este lado del frente y pasamos con un punto raso. Lo que vamos a hacer es que ya podemos cortar acá esta tira y sacamos nuestra aguja. No se preocupen que ahora ocultamos esta tira, y esta de acá también la podemos ocultar dentro del tejido. El siguiente paso que vamos a hacer es tapar los laterales de nuestro bolso. Como ven, acá está el bolso abierto. Entonces vamos a tomar el otro color de hilo que tenía. Vamos a dejar una tira un poco larga, más o menos de 30 centímetros. Y vamos a ubicarnos en el segundo punto de nuestra base del bolso, ¿sí? Pasamos la aguja por allí, vamos a tomar hebra, traemos hacia el frente, jalamos un poquito, voy a hacer un punto raso y lo que voy a hacer es que voy a jalar el lado corto para sacarlo del todo. Listo, para que me quede así esta cuerdita larga. Dentro de ese mismo punto vamos a tomar hebra y vamos a trabajar un punto bajo, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siguiente punto de arriba, atravesamos al otro lado, tomamos hebra, damos altura y vamos a trabajar un punto bajo. Vamos a trabajar dos puntos bajos dentro de este mismo punto también. Ahora sí, en los siguientes puntos vamos a trabajar un punto bajo por cada punto. Entonces ya en este vamos a atravesar la aguja y vamos a trabajar un solo punto bajo en este punto. Saco hebra, doy altura y cierro mi punto bajo. Mientras voy tejiendo, voy acomodando mi tejido. Pasamos al siguiente punto. Tomamos hebra, traemos, damos altura y cerramos. Y vamos a irnos así hasta llegar a la base de nuestra asa.
Vamos acomodando y miren cómo va quedando nuestro bolso, con estos dos colores que combinan súper bien. Listo, este fue el último punto del lado. Ahora vamos a empezar a tejer sobre nuestra asa. Vamos a pasar la aguja dentro del asa, tomamos hebra, acomodamos, aquí se me zafó, vuelvo y la acomodo y seguimos trabajando como si fueran puntos bajos alrededor del asa. Aquí lo importante es darle altura a nuestra hebra e ir acomodando el tejido para que toda el asa quede tapada. Pasamos la aguja dentro del asa, tomamos hebra, sacamos y pasamos. Es importante que vayamos acomodando por ambos lados para que no nos quede ningún hueco. Vamos a hacerlo bien ajustadito para que nos quede una asa firme. Ya casi terminamos nuestra asa. Ven que está quedando súper linda. Aquí voy acomodando mi tejido, ya terminé de tejer la parte del asa y nos queda pendiente cerrar
terminar de cerrar el bolso. Voy a hacer una más y listo, terminamos nuestra asa. Vale, para cerrar el otro lado del bolso lo que hice fue cortar la tira que me quedaba y la pegué con un puntico de silicona. Ahora vamos a continuar con el lado, vamos a ubicarnos en este punto, en el segundo punto, atravesamos la aguja, tomamos hebra y sacamos al otro lado. Recuerden que en estos puntos vamos a trabajar un solo punto bajo por cada punto. A medida que vamos tejiendo, vamos acomodando. Recuerden que es importante darle altura a la hebra cuando la saquemos. Uy, se me zafó acá. Vamos a pasarlo de nuevo. Listo. Seguimos tejiendo. Todo el lado del bolso. Ay, está un poquito duro. En los siguientes dos puntos que nos quedan vamos a trabajar 2 puntos bajos sobre cada punto. Es decir, acá en este punto vamos a hacer 1 y vamos a pasar nuevamente sobre el mismo punto, ¿sí? Ahí me equivoqué, era por el de enseguida. Listo. En este punto vamos a hacer otro punto bajo.
Y ya nos quedaría el último. Trabajamos un punto bajo, trabajamos el segundo, y listo. Aquí ya hemos terminado de tejer el otro lado de nuestro bolso. Lo que vamos a hacer es dejar una tira más o menos del mismo tamaño de la que dejamos al otro lado, cortamos, vamos a sacar acá y por ese mismo punto por donde tejimos el último, vamos a atravesar la aguja y vamos a traer la tira hacia adelante. Acomodamos un poco nuestro tejido y listo. Hemos terminado de tejer nuestro bolso, que se ve súper lindo. Estos dos colores combinan muy bien, es muy fácil de hacer con los puntos bajos, ideal para principiantes.